No sé si esto se reduce a decirte a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, si tú quieres que salga Fujimori o no quieres que salga Fujimori de la cárcel. Hay una discusión tremenda. Y por el otro lado, en el Ministerio Público, ¿debe dar un paso al costado la fiscal de la Nación? ¿Crees en Marita Barreto? ¿Quién es Marita Barreto? La fiscal que ha sido destituida por la fiscal de la Nación. Hay una discusión tremenda que tiene su dosis de política. Por supuesto que tiene su dosis de política en el país. Está movido el país. Fíjense ustedes. A ver, en cuanto a Fujimori, en estos momentos muchos reporteros, muchos periodistas están en la puerta del penal de Barbadillo esperando que salga en libertad el expresidente Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho a todos a través de su presidente anoche, nos ha dicho que no debería salir en libertad, que deberían cumplirse los pasos correspondientes, las observaciones que debe cumplir el expresidente Fujimori para lograr esa libertad, esa amnistía, ¿no es cierto?, que fue otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su oportunidad. ¿Qué cosa es lo que tiene que cumplir Fujimori para poder cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tiene? Primero, pagar la reparación civil, reconocer y pedir disculpas, y etcétera, etcétera, una serie de puntos. Pero el tema de fondo, para ser sinceros, en el caso Fujimori, es que el país se está dividiendo poco a poco. Nadie va a negar que tú de pronto eres simpatizante de Alberto Fujimori o del Fujimorismo. Tienes el derecho además a hacerlo. Pero hay un sector de la población que se opone definitivamente y señala con énfasis que Fujimori debería estar preso por el crimen de lesa humanidad, por haber afectado la vida de muchos inocentes, según se informa. Opinar en estos casos es bien difícil. La legalidad está de por medio y todos los abogados que hemos entrevistado, a los penalistas, etcétera, etcétera, incluso a un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, peruano, nos ha dicho a todos que la Corte tiene observaciones, que no debería salir en libertad. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que esto se está convirtiendo en una discusión política. Y vamos a ver, vamos a esperar qué ocurre. Si se vuelve a pronunciar la Corte y el gobierno desoye el llamado de la Corte Interamericana, ¿qué podría suceder? Bueno, algunos han dicho que el Perú se convierte pues en un país como, como Venezuela, en un país como Nicaragua, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se ha dicho que no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Argentina en su momento también desoyó las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no pasó nada, absolutamente nada. En fin, son los cuentos, son las, las interpretaciones que hay en este movido mundo de Perú. Aquí nadie se aburre, por cierto. Vamos un momentito al tema de la fiscal de la Nación que también ha movido el cotarro. La fiscal de la Nación hoy tenía que presentarse ante la Junta Nacional de Justicia y así lo hizo tempranito. Estuvo ante los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es la entidad constitucional que evalúa jueces y fiscales, que sanciona jueces y fiscales. Y en este caso había una observación contra la fiscal de la Nación que es investigada por presuntos temas irregulares que habría cometido durante su gestión. ¿Y quién es Marita Barreto? Marita Barreto es la fiscal que investigaba precisamente a todo lo que tiene que ver con gente de poder. Estaba investigando. Ahora, Marita Barreto, en declaraciones exclusivas para RPP, nos ha dicho a todos, sorprendiéndonos, ¿no es cierto? Porque todo el mundo ha publicado esto, que ella en ningún momento, y que es una gran mentira, que ella haya investigado a la fiscal de la Nación de manera directa. Ella ha investigado a su secretario, a su colaborador principal, que es el señor Villanueva, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, ya está en libertad. Y se ha convertido en una especie de colaborador eficaz. No digo colaborador eficaz técnicamente, pero sí aparentemente está colaborando con la justicia. Y habría dicho el señor Villanueva que todo lo que hizo, todas las coordinaciones en el Congreso, entre ellos los niños, lo hizo por órdenes de la fiscal de la Nación. Es decir, la cosa se está agudizando. El tema político, el tema legal, interpretación de todo el mundo, pero vamos a ver qué sucede. Cuando Alberto Fujimori salga en libertad, vamos a ver cómo reacciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando, si es posible, ocurra, se suspenda, como aparentemente va a suceder,
a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Vamos a ver cómo reacciona el sector político, cómo reaccionan otros magistrados. Así que tenemos para rato todavía. Pero mejor, en vez de estar discutiendo nosotros, vamos a comentar una noticia magnífica. Ya viene la Navidad, por cierto, ¿no? Pero una noticia magnífica que se ha registrado hoy. El ceviche, sí, el ceviche, ese que tú comes los fines de semana o te preparas en tu casa, ¿no es cierto? Costumbre cultural peruana. Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué cosa? Sí, el ceviche. El humilde ceviche tan rico, ¿no? Y picantito sobre todo. Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por quién? Por la UNESCO, el organismo cultural de Naciones Unidas. Así es que deberíamos estar alegres por eso, ¿no es cierto? Pero no, pues. Vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. Vamos a seguir informando. Pero el cotarro está movido, por supuesto. ¿Tú quieres que salga Fujimori o no? ¿Quieres que se quede en la cárcel o no? ¿Qué dices? Puedes opinar aquí, ¿eh? Hasta la próxima.